da resultados inmediatos, pero es lo único que puede solucionar a largo plazo, restablecer el tejido social. Ella lo hizo aquí con varios programas para jóvenes de barrio, de conectar con la paz, con lo cual rescató 11,000 jóvenes de ambientes de delincuencia para darles una vida distinta, y ninguno de esos jóvenes ha reincidido. Entonces, es un modelo virtuoso que se tratará de replicar con las peculiaridades de cada estado en todo el país. En segundo lugar, tenemos que apostar por consolidar la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una gran institución, tiene más de 120,000 elementos muy bien capacitados, muy bien entrenados, y es importante apostar a consolidarla, a aumentar sus capacidades operativas, de investigación, de primer respondiente, etcétera. En tercer lugar, fortalecer la investigación y la inteligencia. En la Ciudad de México, la policía dejó de ser reactiva y se le dieron facultades de investigación. Esto hizo toda la diferencia. Por eso se lograron esos resultados. Y nosotros logramos que todas las policías del país, las estatales, las municipales, la Guardia Nacional, la misma Secretaría de Seguridad, tengan cuerpos donde se pueda hacer labor de investigación y inteligencia, porque están rebasadas las fiscalías. Creo que se avanzará muchísimo. En cuarto lugar, la coordinación. Ya funcionó el modelo de seguridad de Claudia en la ciudad porque había una coordinación con su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con la fiscal Ernestina Godoy. Se reunían todos los días y ahí están los resultados. Entonces, ser una coordinación. Y por último, una reforma judicial, una reforma a la justicia, porque sin justicia no puede haber seguridad. Entonces, el programa de Claudia, la estrategia de Claudia es muy ambiciosa, pero al mismo tiempo realista, que ve muchas facetas, pero que todas son viables, que no tienen un costo importante en presupuesto, pero que sí pueden ser muy eficaces y además en muy corto plazo. A diferencia de lo que nos propone la otra candidata, donde si ustedes ven su propuesta, lo que uno ve es una propuesta populista de derecha calderonista. Cárceles, más cárceles. Se dice hay que sacar a combatir al ejército, no dice cómo, ni para qué, ni de qué manera. Hay que fortalecer la Guardia Nacional para que sea guardia y sea nacional, quién sabe qué quieren decir. Y además, en lugar de 100,000, hay que tener 300,000 elementos, antes decían que 500,000. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo los van a capacitar? Etcétera. Pues la verdad, son como un ser puro populismo de derecha calderonista. No tienen relación entre ellos sus 12 o 15 propuestas. Están totalmente dispersas y parece que nos sentamos aquí y entonces, ¿qué se te ocurre a ti? No, pues yo quiero hacer prisiones. Yo quiero que hay que universidad combatir de la seguridad, sí, que también propone. Claro, hay que combatir a las bandas que más... ¿Combatir cómo? En cambio, nosotros sí estamos teniendo una estrategia que está muy bien pensada, muy bien delineada, pero además que ya ha dado resultados. Claudia es la única de las candidatas y el candidato que tiene experiencia en materia de seguridad y que ha demostrado dar resultados. Por eso estamos muy contentos de que ya se haya presentado esta estrategia, de que haya sido el primer eje. Era importante que fuera el primero, porque es el aspecto que más inquieta a la ciudadanía, el tema de la seguridad. Entonces, quisimos de inmediato que se presentara con mucha fuerza y con mucha claridad una propuesta de paz, en la que obviamente se va a generar una política de cero impunidad, de perseguir obviamente a los delincuentes con respeto a derechos humanos, pero con inteligencia, con estrategia, con investigación, con justicia. Una paz que dé seguridad a través de la justicia. Ahí cuando se presentó el equipo, pues daba una cierta confianza que estuviera Omar García Harfuch, porque pues viene de un, les gusta, ¿no? Viene de un éxito, de años claro, de éxito en la capital mexicana. Estaba Ernestina Godoy, que también viene de una racha muy buena para la ciudad, incluyendo una de las mayores investigaciones que haya hecho esta ciudad
en contra de un grupo delincuencial político, sí, que es el cártel inmobiliario. Y luego es usted. Y Betty Olivares, que fue la que hizo todos los programas para jóvenes. Creo que ella es muy importante, sí, claro, tomarla en cuenta. Sí. Cierras el candado de darle prioridad a la atención social y no hacer un planteamiento netamente policíaco. Ahora, ya llevando este equipo al ámbito federal, sin duda se nos va a atorar una pata que usted conoce muy bien. Le va a faltar una pata a eso. Y es el Poder Judicial, inevitablemente. Las cortes, usted lo sabe más que nadie, cambian despacio, no cambian tan rápido. De repente, un gobierno progresista termina viendo su corte progresista 10 años después, pues porque las cortes se mueven mucho más despacio. Esta corte en particular se ha ido medianamente moviendo, pero no es una corte que le vaya a servir a un proyecto tan ambicioso como este en el corto plazo. ¿O qué plazo se está viendo usted? Por eso el último eje, digamos, de la estrategia es la reforma a la justicia. Y aquí es una estrategia muy importante y muy profunda. Voy a simplificar en los aspectos más importantes. Por un lado, establecer un modelo nacional de coordinación entre fiscalías. Es decir, que a nivel constitucional haya la obligación de todas las fiscalías de coordinarse, que homologuemos los protocolos de investigación, los requisitos de acceso y de ascenso en las fiscalías, los perfiles que queremos, para que a partir de ahí, con esta coordinación obligada desde la Constitución, todas las autoridades del Estado mexicano estemos del mismo lado. En segundo lugar, un modelo nacional de impartición de justicia, que implica una coordinación de todos los tribunales del país, por supuesto, incluyendo el Poder Judicial Federal, precisamente con lo mismo, para homologar los requisitos, la preparación, la validación, la disciplina de todos los jueces y juezas del país. En tercer lugar, un modelo de defensorías públicas. Correcto. Si no tenemos defensores y defensoras del pueblo que defiendan a la gente más pobre de este país, seguiremos teniendo una justicia totalmente elitista. Esto es lo que también queremos hacerlo como modelo nacional. Entonces, que a partir de lo que ya existe en el Poder Judicial Federal, podamos tener una escuela judicial y una escuela de defensoría pública que prácticamente saldría con el mismo presupuesto que hoy se maneja, para que todos los jueces, juezas, defensores y defensoras se preparen ahí. Y claro, una reforma al Poder Judicial y particularmente a la Corte, que tenemos que discutir y estar abiertos al tema de la elección indirecta de los ministros o no, pero que sí es importante una reflexión. Pero quizás lo más trascendente de la reforma al Poder Judicial no sea tanto si cambiamos a las ministras o ministros, sino la transformación del Consejo de la Judicatura Federal. Hoy el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano que administra y también tiene la disciplina del Poder Judicial. Su presidente o presidenta es el mismo que es presidente o presidenta de la Corte. Esto ha traído muchos inconvenientes. Lo que se propone es desaparecer el Consejo para crear dos instituciones. Un tribunal de disciplina judicial, que sea quien le toque analizar y vigilar el funcionamiento de los jueces, respetando su independencia y autonomía, pero siendo mucho más puntual y mucho más atento, y un órgano administrador que se dedique solo a administrar. Entonces eso creo que puede ser muy virtuoso, porque tendrá la Corte que se dedica a juzgar. Hoy esos están integrados. Sí, es que hoy uno te vigila y el otro te maneja la nómina. Está integrado en lo mismo, en el mismo órgano, la disciplina, la administración, y además en este caso la presidenta de la Corte es presidenta del Consejo. Entonces no hay los órganos equilibrios adecuados. Requerimos que la Corte y el Tribunal Electoral se dediquen exclusivamente a juzgar, que tengamos un tribunal que se dedique a vigilar el buen funcionamiento, el correcto funcionamiento de las jueces y jueces, y un órgano administrador que administre, que sí que hacer las licitaciones, a construir edificios, a rentar edificios. Creo que esto podría ser un Poder Judicial mucho más eficaz, más cercano a la gente, porque también se trata de democratizar el Poder Judicial, de acercarlo a la gente, de que deje de ser ese poder distante, alejado, que la gente lo ve como muy, muy lejos, sino
un poder que tenga que estar cercano, que tenga que rendir cuentas. Me parece que ese va a ser el debate, y entonces si nos damos cuenta, nosotros, pero Claudia está presentando un proyecto muy integral, un proyecto completo, un proyecto que ve todas las vertientes, que no es demagógico, que es realista, que es viable y que además que daría resultados en muy poco tiempo. Hay una coyuntura favorable para la reforma o para las reformas en todos los ámbitos, diría yo. Naturalmente que hay, con un Congreso como el que hoy existe, no es fácil que se procesen reformas constitucionales. Pero la apuesta es que haya una mayoría constitucional en la nacida de la próxima elección. Pero aún no habiéndola, que sea de la coalición que encabeza Morena, esas reformas, parte de las reformas que usted plantea, por ejemplo, pueden hacerse en estados que hoy gobierna Morena. Hoy gobierna Morena 23 estados con sus aliados. Puede generarse, independientemente de que no se obtenga la mayoría, condiciones para reformar, por ejemplo, para que haya una coordinación en las fiscalías en esos estados. Si los otros estados no quieren, ese ya será su asunto, los otros 9. Pero, y aún sin que pueda haber consenso en la elección de jueces, magistrados y ministros, también hay condiciones para que se le estruje, se sacuda y se reforme el Poder Judicial, aunque no sea con la propuesta que usted está formulando. Sí, yo veo varias cosas. La primera, ojalá tengamos la mayoría calificada. Correcto. Todo hace pensar que puede ser. Esa es la apuesta. Si no fuera así, las mayorías se construyen. Peña Nieto no tenía mayoría y llevó a cabo las reformas más importantes y más drásticas y digamos, más a contrapelo de la historia constitucional revolucionaria de México. El pacto por México. Y no tenía mayoría. Sí. La construyó. Entonces, las mayorías se construyen. Si no se pudieran construir para la elección, como bien dice, seguramente va a haber una reforma al Poder Judicial que se va a acordar, que se va a consensuar y que se va a llegar efectivamente a una sacudida, porque me parece que las cosas ya no pueden seguir así. Y claro, mientras eso se da, a través de hacer política, de hacer conciliación, de hacer conciencia, lo ideal es que empiece una coordinación con todas las fiscalías, con todos los tribunales, entre la presidenta y los gobernadores y gobernadoras. No solo de Morena, yo creo que los gobernadores de oposición no se van a querer quedar atrás, porque algo muy importante, las propuestas de Claudia Sheinbaum no son propuestas, no solo en seguridad, en todo, no son propuestas de partido, son propuestas con visión de país, con visión de nación. Son propuestas que realmente, si nos sentamos en una mesa a debatirlas de buena fe, nos convienen a todas y a todos. Así es. Por eso estamos optimistas. Como bien dice, ¿qué pasa si a la mera hora no llegamos a un consenso, no logramos una mayoría en la elección de ministros? No importa. Si nos ponemos de acuerdo en otro modelo y de todas maneras se logra reconfigurar el Consejo de la Judicatura, se logran las otras reformas, habremos avanzado muchísimo. Pero esta propuesta del presidente de elección popular viene a agitar, viene a poner en el centro de la discusión qué tipo de poderes judiciales queremos, qué tipo de modelos queremos. Y a mí me parece que en ese sentido esta propuesta del presidente, que es muy provocador y provocativa en el buen sentido del término, sí, claro, porque pone el énfasis en algo. La realidad es que la legitimidad del Poder Judicial con la ciudadanía se ha venido perdiendo y hay que recuperarla para que todas las autoridades entendamos, también el Poder Judicial Federal, que todas las autoridades son parte o tienen responsabilidad en la construcción de la paz. El Poder Judicial no puede decir a mí no me toca. Justo sobre el tema de las fiscalías hay un debate por los plazos de los